El secretario general de Nueva Canarias Bloque Canalista, Luis Campos, ha alertado esta semana del aumento del malestar social en el archipiélago, por lo que ha exigido un cambio de prioridades en las islas. Pide acciones políticas para responder a las principales preocupaciones de los ciudadanos, como la vivienda, la presión sobre los servicios públicos o la situación laboral. Para Campos existe además una creciente distancia entre los indicadores de crecimiento económico y la calidad de vida de la población canaria. Vamos a saludar precisamente a esta hora de la mañana a Luis Campos, que es secretario general de Nueva Canarias Bloque Canalista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué plantean ustedes, qué proponen, digamos, para mejorar esta situación que, como usted bien ha dicho, pues es alarmante en cuanto a vivienda o, por ejemplo, la presión de los servicios públicos? ¿Qué se propone desde Nueva Canarias? Bueno, lo que hemos propuesto es un giro radical a lo que está haciendo este gobierno. Y eso pasa primero porque el gobierno reconozca la situación que se está viviendo en Canarias. Estamos asistiendo constantemente a la presentación de resultados macroeconómicos, que nosotros no negamos. La economía va bien, baja el desempleo, están entrando más turistas que nunca antes en la historia, los ingresos por turismo, por tanto la generación de riqueza va como una tralla, si me permite la expresión, pero el problema empieza cuando bajamos a la microeconomía, la que está en el bolsillo de cada una, la que entra en los hogares reales, en las casas de las personas que viven en esta tierra. Y lo digo porque al final estamos hablando, y acabamos de conocer recientemente el último informe, por ejemplo, de Cáritas. A pesar de ese incremento de la economía, de crecimiento y generación de riqueza como nunca, Cáritas está atendiendo ahora a más personas, a más hogares que hace un año. Esto es absolutamente inconcebible y solo tiene una explicación, y es que esa riqueza se está concentrando en unos pocos, cosa que no es de extrañar con algunas de las medidas de este gobierno. Nos gusta recordar cuál fue la primera medida del gobierno de las derechas canarias, del gobierno de Clavijo. El primer decreto, literal, el primer decreto de este gobierno fue bonificar el 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones a quienes ganaban más de 1 millón de euros. Yo creo que esto explica claramente cuáles son las prioridades que luego hemos ido viendo a lo largo de estos años. El principal problema en este momento de Canarias, sin duda alguna, la vivienda, el acceso a una vivienda digna, asequible. Y hemos ido denunciando desde el principio de legislatura la negativa de este gobierno a escuchar a la oposición, a escuchar a la gente de la calle. Y al final pues ha ido aprobando decreto tras decreto que han sido un absoluto fracaso. Conocíamos en estos días un nuevo informe que vuelve a incrementar el precio en el último trimestre del alquiler, el precio de venta tanto nueva como usada de la vivienda, colocándolo ya en una situación inaccesible para una parte importante de la familia y en algunos lugares imposible de encontrar vivienda. Triste es que estemos volviendo a lo de hace 40, 50 años, a las cuevas, a las chabolas, a las cuarterías, a vivir en una caravana porque no le queda más opción. Y no hablo de cualquier persona, alguien que no tiene recursos, hablo incluso de funcionarios que tienen que renunciar a sus puestos en algunas islas porque no tienen acceso a una vivienda. Vemos a las familias en las calles, como el domingo pasado, manifestándose para que el alumnado con necesidades específicas pueda optar a una escuela inclusiva, una escuela canaria, a la que se le está impidiendo desarrollarse plenamente con este gobierno, porque no solo no avanza hacia el objetivo que establece la Ley Canaria de Educación de un 5% del PIB de inversión en materia educativa, sino que año tras año va retrocediendo y ya estamos en el 4%, y vaticinamos desgraciadamente que se colocará por debajo de esta cifra. Un gobierno que ha dejado de gastar, de ejecutar más de 3.300 millones de euros de sus propios presupuestos en estos 3 años. Un gobierno que va a tener que devolver en torno a 500 millones de euros de fondos europeos en nada, en un par de meses. Y esta, por tanto, al final es la realidad. Una generación de riqueza como nunca antes, concentrándose en muy poco, con el 40% de pobreza infantil, con atención por parte de las ONGs de más familias en esas colas del hambre o en esas colas de necesidades importantes de carencia material severa, y desgraciadamente un gobierno que busca responsabilidades siempre fuera, en Madrid, en Europa o en cualquiera que no sea ellos, que son a los que les toca gobernar en esta tierra. O sea que escuchándole, ha hablado de esa distribución desigual de la riqueza. Nueva Canarias se considera que hay un desmantelamiento de lo que se denomina escudo social aquí en el archipiélago, ¿no?
Yo creo que por la vía de los hechos finalmente se produce, y es que al final la gente podrá decir que va a decir Nueva Canarias, está en la oposición. Bueno, pues evidentemente nosotros venimos planteando esto desde el primer momento, ya lo decía, la primera medida que toma este gobierno no fue inocua, marcaba claramente una tendencia, esa bajada de impuestos a los más ricos. La primera medida, el primer decreto no fue dirigida a las personas dependientes, el primer decreto no estuvo dirigido a intentar abaratar la vivienda para la mayoría de la familia, el primer decreto no estuvo dirigido pues a intentar mejorar la redistribución de la riqueza, todo lo contrario, acaparar más a quienes menos tienen. Pero no crean en Nueva Canarias si alguien no quiere hacerlo. Es que es lo que estamos nosotros denunciando, lo que está diciendo la gente en la calle y a gritos. La semana pasada teníamos la huelga, por ejemplo, de los propios profesionales también de la radiotelevisión canaria, ante un claro deterioro y un intento de control por parte del gobierno de un servicio público absolutamente esencial. Asistíamos a la huelga del personal, de los trabajadores, a los técnicos sanitarios, de los de las ambulancias, de los que nos salvan la vida. Asistíamos, el domingo tuve la oportunidad de estar presente en una manifestación, como decía, de las familias con necesidades específicas, pidiendo más recursos, una escuela inclusiva en el ámbito de la educación. Estamos asistiendo a huelgas y a paros del personal médico o, digamos, del personal sanitario de todas las gerencias ante un gobierno que no quiere sustituir las bajas. Estamos asistiendo, habrá ahora también una manifestación, una huelga en breve de distintos sindicatos que abogan por el acceso a una vivienda digna ante la imposibilidad de conseguir lo mismo. Por tanto, estamos asistiendo a un clamor de la gente en las calles reivindicando, exigiendo pues una mejora, un cambio de giro de este gobierno. Los propios rectores de las universidades públicas han firmado un manifiesto exigiendo una apuesta clara y decidida financiación para las universidades públicas que este gobierno está estrangulando. Por tanto, estamos haciéndonos ecos de un malestar social y ni le digo pues esas decenas de miles y miles de personas que salieron a la calle hace 2 años pidiendo un cambio también de modelo, de desarrollo sostenible, de otra forma de redistribuir la riqueza y a la que este gobierno no ha dado respuesta, sino todo lo contrario, incidir más en el modelo desarrollista, en el modelo de más turistas, en el modelo de menos redistribución de la riqueza en el conjunto de la población. Vamos a abordar otros asuntos porque antes de despedirlo queríamos también abordar con usted otras cuestiones. Estamos mirando también ya a las elecciones del próximo año. ¿Qué opina sobre esa unión de los nacionalismos a donde no ha asistido Nueva Canarias, que pretenden irse juntas precisamente para las próximas elecciones en esa alianza nacionalista? Bueno, cada organización política decide su futuro y con quién se une. Yo creo que lo que viene a evidenciar es lo que decíamos en su momento cuando tuvimos ese gran debate dentro de Nueva Canarias y algunos con la excusa de la renovación que luego se produjo y por tanto demostró sus tesis, lo que estaba claro y planteamos en su momento, lo que buscaban era esta unidad, intentar unir pues esas organizaciones, se llaman nacionalistas, las derechas también ahora, las derechas canarias. Y nosotros en ese espacio obviamente no vamos a estar. Que se apele a la unidad precisamente por parte de quienes destruyeron un espacio, el espacio de la izquierda canaria que costó muchísimo tiempo construir, nosotros no vamos a estar. Nosotros no vamos a estar en un espacio del pseudonacionalismo de esta derecha, un nacionalismo que luego pacta y es el que ha permitido la entrada de Vox en las instituciones canarias. Coalición ha permitido la entrada de Vox en Teguise, en Granadilla o en Arona, y lo haría en todos los sitios que hiciera falta. Y digamos, pues los municipalistas están, digamos, corriendo en esa carrera. Solo tenemos que ver los mensajes que están lanzando, esos de nuestra gente primero. Y estamos hablando de un mensaje profundamente xenófobo, un mensaje que nos preocupa, porque el contexto importa. Y cuando estamos hablando de ese contexto, de la prioridad nacional, del primero América, del avance de los populismos, el mensaje que se lanza es muy preocupante. Nosotros en ese espacio no vamos a estar. Nosotros estamos construyendo organización, construyendo un espacio político, tendiendo la mano a esas organizaciones de la izquierda canaria para ser capaces de confluir en esas elecciones generales y probablemente en otros espacios electorales. Ese es el espacio en el que siempre hemos estado y en el que vamos a continuar. Muy bien, antes de finalizar, además sé que usted es un excelente orador y me lo va a sintetizar perfectamente, me gustaría conocer su valoración sobre todo lo que está ocurriendo con el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, toda esa bronca política que existe. Hemos visto por primera vez esa imagen de un expresidente entrando a declarar como investigado de la Audiencia Nacional. Ahora el juez ha decidido también que se investiga a sus hijas. ¿Qué valoración hace usted de toda esta fotografía política que tenemos ahora mismo?
Bueno, cuando hablamos de la judicialización en el ámbito de la política, yo creo que nunca es positivo. Cierto es que demuestra algo, y es que al final pues la democracia con todos sus resortes funciona, y si hay alguna cuestión hay que exigir que la justicia actúe. Pero al mismo tiempo yo creo que debemos de plantear con claridad, exigir también la presunción de inocencia. Lo digo porque hay algunos que han condenado ya, en este caso al señor Rodríguez Zapatero, justo en el mismo momento en el que se está juzgando la Kitchen, ese gran escándalo de corrupción del Partido Popular, con ministros del Partido Popular, como el señor Fernández Díaz, o el caso Montoro, que fue ministro de Hacienda, que también se está juzgando en estos días, y el que intentan acallar por completo, y sin embargo condenan desde el día 1 a los de signo político distinto, e intentan, pues bueno, relativizar o ocultar lo que, digamos, los juicios que en este momento están abiertos por parte de dirigentes del Partido Popular. En un caso u otro, nosotros siempre planteamos confiar en la justicia y presunción de inocencia, y a partir de ahí, el que la haya hecho, que la pague con claridad. Pero vuelvo y reitero, creo que se debe de esperar, de escuchar y de dejar actuar a la justicia, y que en última instancia sea esta la que dirima las responsabilidades de cada uno. Evidentemente, lo que está pasando, eso sí, en absoluto es edificante para la ciudadanía. Muy bien, pues nos quedamos con esas palabras de Luis Campos, que es el secretario general de Nueva Canarias Bloque Canalista. Gracias por atendernos y muy buenos días. Muy buenos días.